Dios bendice nuestras vidas un día más, gracias al Señor. Gracias a Dios. ¿Alguien está por primera vez? ¿Alguien está por primera vez? Ya voy a aprender. A ver, ahí está. Gracias. Dos o tres prédicas más, ya voy a aprender a colocar el micrófono. Hay esperanza. Hay esperanza, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios. Abra su Biblia, vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Continuamos, Señor, en este propósito, que es alabar y bendecir al Señor, Dios de toda gracia, Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Gracias queremos darte, Padre eterno, Dios justo, fiel y verdadero Dios. A ti, Señor, es debida toda la alabanza, porque no hay Dios fuera de ti, Señor, porque tú eres el único y sabio Dios. Padre, utiliza la vida de tu siervo, que una vez más, por tu gracia, tiene el privilegio de pararse en este lugar para compartir tu santa y bendita palabra. Pero nada soy y nada puedo hacer, ninguna sabiduría puede haber en mí si no proviene de ti, Señor. Por eso, Padre Espíritu Santo, usa mi vida. Háblanos para que podamos en esta mañana ser edificados, fortalecidos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque por fe creemos que tu presencia está en este lugar, está en medio de nosotros. Qué privilegio, Señor, es para la iglesia tener este entendimiento, tener esta fe, esta convicción en nuestra alma de que lo que tú has prometido se cumple, porque tú eres el verdadero Dios. Señor, aquí en esta iglesia, en este lugar, como familia, sabemos que hay corazones dolidos, almas que están doloridas y que solamente en ti, Señor, podemos encontrar el consuelo y las fuerzas que provienen por tu gracia y por tu misericordia. Por eso, Señor, te pido que fortalezcas a mis hermanos en esta mañana. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dice tu palabra. ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque a pesar de la circunstancia, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, vamos a alabarte, Señor, porque eres digno de toda alabanza y exaltación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy son los medios de gracia. Los medios de gracia que el Señor da a la iglesia. ¿Qué son los medios de gracia? Son recursos, herramientas, o como alguien dice, actividades
o los beneficios dados por Dios a los creyentes. Leíamos en el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y yo que vengo de un lugar llamado los de la superfe, que todo es posible para aquel que cree, malentendiendo ese pasaje de la Escritura. Pero, ¿de dónde proviene esta fe? ¿Cómo este don de Dios es impartido? La respuesta del cristianismo histórico es que proviene de Dios. La palabra dice también, obviamente, que proviene de Dios, la verdadera fe, a través de los medios de gracia que Cristo ha designado para su iglesia. Es un don de Dios. Todas las bendiciones que experimentamos en esta vida son, en última instancia, amados hermanos, inmerecidas. Toda la vida del cristiano se vive por gracia. Gracias a Dios. ¿Qué podemos decir de la fe? Quiero detenerme un poquito en esta palabra. ¿Qué significa? Fe. Podemos decir confianza. Más que a veces decimos, es creer. Pero más que creer, me gusta más la palabra confiar en este Dios. Confiar en Dios no es un acto de creencia irracional, hermanos. Dios nos ha demostrado que Él es eminentemente digno de confianza. Claro que sí. Nos ha dado razones más que suficientes para confiar en Él. Él nos ha probado que es fiel. Él nos ha probado que Él es digno de confianza. Y gracias a Dios que la fe verdadera, la fe que salva, la fe salvífica, como decimos nosotros, es un don de Dios. Él nos ha dado la fe para que podamos creer en Él. Jesús nos ha dado su fe para que podamos creer en Él. De lo contrario, no podríamos creer, no podríamos tener esa confianza. Dice R.C. Sproul, gran teólogo, que existe una enorme diferencia entre la fe y la credulidad. Una diferencia abismal entre la fe verdadera y la credulidad. Ser crédulo, dice, es creer en algo por ninguna razón valedera. Y por eso hay muchas supersticiones en este mundo. Vaya que sí. Superstición. Creencia que no tiene fundamento racional. Yo que me crié en el campo, amados, si acá en la ciudad hay muchos supersticiosos, imagina lo que es en el campo. ¿No es así, Héctor? Mucha superstición. Se creen todo. Esto es bueno, esto no es bueno. No es bueno hacer esto. No es bueno hacer lo otro. Recuerdo en esos días de Semana Santa en el campo, un silencio sepulcral, jueves, viernes y parte del sábado. Velorio total, un aburrimiento. No había que hacer esto, no había que hacer aquello. Las abuelas no cosían ese día porque no es bueno coser. No es bueno escuchar música. De hecho, había música sacra todo el tiempo. Y a mí que me gustaba la música, entonces, un velorio total. No había que comer carne. No había que hacer tantas cosas supersticiosas, ¿no? Cuidado con
la brujería y un montón de cosas, ¿no? Terrible, terrible lo que es la superstición. Y qué gozo que es cuando escuchamos a nuestro Señor Jesucristo decir, conocerás la verdad, que es una persona, es Cristo mismo, y acá está su palabra, acá está la verdad, conocerás la verdad, y esta verdad te hará libre, porque los supersticiosos no saben qué van a hacer en definitiva, ¿no? Ya, ¿y ahora? Es un problema la superstición. La superstición está hecha y prospera, hermano, en base a la credulidad. Por algo el Señor también nos dice en su palabra, no creas a todo espíritu, ¿no? Pues ya venimos con eso de antaño, entonces no creáis a todo espíritu. Observa si los espíritus son de Dios. Entonces no seamos crédulos en ese sentido. La fe, en cambio, se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias empíricamente valederas. Quiere decir, fundado en la experiencia. Y vaya que los apóstoles iban ganando experiencias a medida que iban caminando con el Señor. Discípulos significa eso, seguían al Maestro e iban ganando experiencias con Él. ¿Recuerdan cuando subieron en la barca y Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla? ¡Qué gran experiencia! ¿Quién podía hacerle dudar a los discípulos que el Señor tenía poder y autoridad sobre toda la naturaleza? Cuando ellos tuvieron esa hermosa experiencia, que después, por supuesto, preguntaron, ¿y quién es este? En otras palabras, solamente Dios puede hacer eso. Tener dominio y potestad sobre toda la creación. Se levantó, reprendió al oleaje del mar y se hizo grande bonanza. Es así como los discípulos comenzaron a tener experiencias con el Maestro. ¿Quién podía dudar que Jesucristo tenía poder para levantar un muerto? Si lo vieron después de 4 días a Lázaro siendo levantado por el poder de Jesucristo. Y así es como los discípulos, los apóstoles, iban teniendo esas experiencias con el Señor, y eso iba trayendo convicción a su alma de quién era ese, quién era el Señor de la gloria, el que estaba con ellos. Hebreos 11:1 nos deja, veamos Hebreos 11, un poquito más adelante, para los que no están tan familiarizados con esta parte de las epístolas. Hebreos capítulo 11 nos proporciona una definición de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, hermano. Esa es la definición de la palabra fe. Certeza y convicción. Y eso solamente puede tenerla el creyente. El común de las personas, la gente, diríamos, natural, tienen una fe natural. Por la gracia de Dios tienen una fe, diríamos, común. Pero la fe que salva, la fe que te hace creer que Dios es Dios, que la palabra es de Dios y que la presencia de Dios está aunque no lo veamos, esa fe proviene de Cristo. Los creyentes tenemos esa fe, amados hermanos. O sea, la confianza de que Dios, lo que dice en su palabra, se va a cumplir. ¿Qué nos puede hacer dudar? Si todo lo que nosotros vemos como profecías, si todo se ha cumplido al pie de la letra, como el Señor así lo ha anunciado en su palabra, ¿qué nos puede hacer dudar que lo que viene
la escatología, ¿no? Que lo que viene, que las profecías que todavía faltan por cumplirse, no se van a cumplir. Obvio que nosotros, los que tenemos la fe de Cristo, sabemos que esto es verdad y que esto se va a cumplir. ¿O no te gozas, hermano, de saber que vamos a una tierra nueva, cielo nuevo, donde no habrá llanto, clamor, dolor, no habrá motivo para sufrir? ¿Lo crees? Lo creo. ¿Por qué lo crees? Porque está escrito en la palabra de Dios. Pero también lo crees no solo porque está escrito en la palabra de Dios, sino porque Dios nos ha dado ese precioso don de poder creer en lo que Él mismo dice en su palabra. La fe proviene de Dios, es un don de Dios y la recibimos por gracia. La fe salvífica es la fe de Jesucristo. Observe lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? La fe de Jesús. La fe de, no la fe en Él, sino la fe de Jesús. Mire lo que dice también el mismo apóstol Pablo, escribió en Gálatas 2:16, un poquito más adelante, Gálatas capítulo 2, versículo 16, hablando de esta fe que proviene de Dios. 2:16 de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nos deja bien en claro, como también Apocalipsis capítulo 12, no lo busque, capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, nos habla de la fe de Jesús. Esa es la fe que los hijos de Dios, que el creyente tiene. Por eso gózate, hermano. Conocerás la verdad te hará libre. La verdad la entendemos, la creemos, la vivimos, porque Jesucristo nos ha dado ese precioso don que lo usamos como un medio de gracia, que es la fe. Y vamos a ir ahora puntualmente a lo que es medios de gracia. Vemos que hay dos diferentes medios de gracia, que es medios de gracia privado y medios de gracia públicos. Primer medio de gracia privado, amados hermanos, es la lectura de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un libro en el cual Él nos habla y por el cual Él nos habla. Dios ya no habla con voz audible como en el pasado. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Quiere ver Hebreos? Ya que creo que hemos quedado en Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, el Señor, nos habla por el Hijo y el Señor habló y todo quedó acá registrado en su preciosa palabra. Entonces, es por la palabra de Dios, por la Biblia, que el Señor nos habla. Dice que nos habla a través del Hijo y Jesús nos habla a nosotros en las santas escrituras, amados hermanos. Y nos habla con voz que puede resucitar
muertos. ¿Se acuerda, ya que hemos citado a Lázaro? ¿Se acuerda cómo el Señor levantó a Lázaro? Entró a la tumba, hizo una imposición de mano, le estiró las manos y lo levantó con fuerza. Así fue. No, Lázaro, ven fuera. Una sola vez, el poder resucitador de su palabra. Y ese Lázaro somos todos nosotros. Así estábamos nosotros en este mundo, muertos en delitos y pecados. Pero cuando viene el llamamiento eficaz por el Evangelio, el medio que el Señor usa para salvar, para traer a los escogidos, escuchamos la palabra, escuchamos el Evangelio y esa palabra, ese llamamiento eficaz de Dios es lo que hace que ese muerto resucite. ¿Quién estaba muerto en delitos y pecados? ¿Quién estaba muerto en delitos y pecados? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios utiliza el Evangelio. Dios ha dejado esa forma, esa fórmula, para que a través del Evangelio, a través de la predicación, porque fe es por el oír, no por ver, fe es por el oír la palabra de Dios. Fue el medio y el Señor Jesucristo, así como resucitó a Lázaro, así también levanta a los muertos espirituales con el poder de su palabra. Segundo medio de gracia privado es la oración, amados hermanos, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una manera con la que el cristiano cultiva una relación, diríamos, de intimidad con Dios, con el Dios vivo. En la devoción personal e indispensable. Esta envuelve hablar y tener comunión con el Señor. Así es como los creyentes conversamos con Dios cara a cara. Qué gran gozo que debe darnos eso, de entender que como Moisés, ¿se acuerda de Moisés? Vamos a Éxodo 33. Miremos cómo Moisés, él tenía esta intimidad con el Señor de la gloria. Es el mismo Dios que se revela a través de su palabra para nuestras vidas. Éxodo 33, desde el versículo 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y escucha el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Eso es intimidad, eso lo ha logrado el Señor Jesucristo. Cuando ese velo se partió de arriba abajo y nos ha mostrado que tenemos libre acceso al Padre. Lo ha logrado el Señor para nosotros. Podemos entrar confiadamente y hablar con el Señor. Doblamos nuestras rodillas, nos postramos ante Él y es por la fe que creemos. Ahí en la intimidad de nuestro cuarto, como dice Mateo 6:6, la puerta cerrada, parece que no hay nadie, pero por fe creemos que sí está nuestro Dios, que está el Señor. Derramo mi alma delante de su presencia en oración, porque creo, porque debe haber, porque el creyente que ha sido regenerado tiene certeza y convicción en su alma
que su Dios está presente. Ahí nace esa intimidad con el Señor, como la vemos que tenía Moisés. Levantó el tabernáculo allá afuera, lejos. Y él iba a tener intimidad y presencia y comunión con el Señor. Pero el pueblo se paraba, cada uno a su tienda, y de lejos adoraba. De lejos adoraba. Veía que la presencia de Dios descendía y ellos de lejos adoraban. Pero nosotros, por Jesucristo, por ese camino que Él nos abrió, nosotros podemos tener esa relación de intimidad con el Padre. No debemos adorar a la distancia, sino ahí, en la misma presencia del Señor, dándole a Él toda la gloria, toda la honra. Esa es la fe que tiene el creyente. Es un medio de gracia que el Señor también nos da. Podemos decir que la oración tiene varias partes, amados hermanos. Puede incluir una o más de las siguientes: adoración y alabanza, acción de gracias, confesión de pecados, súplicas, intercesión y dedicación de nuestras vidas a Dios. Tercero, el último medio de gracia, podemos decir privado, y esto me encanta, es la meditación, hermanos. La meditación. Después que el cristiano ha venido a la presencia de Dios, leyendo la Escritura y orando, él nutre lo que recibe a través de la meditación. Thomas Watson, uno de los puritanos, ha dicho que la meditación es como rociar la semilla, hace que los frutos de la gracia florezcan. Hermoso. Me encanta lo que Charles Spurgeon dice de esto, el gran predicador del siglo XIX. Nuestros cuerpos, escuchen, nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de introducir comida en nuestras bocas. Más bien se alimentan a través de los procesos de la digestión, los cuales proveen nutrición a los músculos, a los nervios, tendones y huesos, etc. Es por la digestión que el alimento viene a ser asimilado por nuestros cuerpos. De la misma forma, sucede con nuestras almas. No se nutren meramente por lo que oímos o leemos. Lo que aprendemos requiere ser digerido y esta digestión se logra por medio de la meditación. Nunca me olvido cuando el pastor nos enseñaba allá en Fotia, haciendo una comparación, un ejemplo, en la ilustración de la vaca cuando come y come y come pasto. Después está echada ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Rumiando, como que lo vuelve y lo mastica bien, lo saborea bien. Eso es meditar. Escuchas la palabra, lees la palabra, pero no debe entrar por un oído y salir por el otro. Ese mensaje que recibes de forma privada o pública, eso yo debo meditar en eso. ¿Qué es lo que Dios me habló? ¿Cuál fue el mensaje? No sé, ¿qué tal tuvo la reunión? Estuvo muy linda, sí, lloré un montón. Estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia también? Vengo porque me encanta, porque ahí nos juntamos los amigos, las amigas, el grupo, en fin. Amados hermanos, Cristo, el motivo principal, su presencia y su palabra. Pero esa palabra debe entrar en tu mente, en tu corazón, y después meditar en esa palabra,
hoy Dios me habló. Hoy el Señor me dijo esto, esto y esto. Debes meditar en eso. Debes entender, porque parte por ahí. Entender el mensaje, entender la palabra, meditar en la palabra, vivir la palabra, poner por obra la palabra para después enseñar la palabra. Meditar no es como los budistas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo clientes por ahí que tienen un local ahí. Me hacían pasar porque limpio pileta de natación, entonces me hacían pasar a limpiar la pileta, pero por favor, calladito, está en el momento de meditación. Yo escuchaba de qué hablaban o qué decían. No, nada, era como un enjambre de huanqueros, ¿se entiende? Eso es meditación, poner la mente en blanco. Eso es meditar, eso es rumiar, eso es traer a la mente ¿qué cosa? Nada. ¿De qué sirve? ¿De qué edifica? De nada. Pero cuando habla la palabra, cuando el Dios de la palabra te está hablando al corazón, retiene esa palabra, medita en esa palabra, trae a memoria esa palabra. Mire, lo entendió bien el salmista, y aparentemente es David en el Salmo 119, versículo 15 y 16, Salmo 119, versículo 15 y 16. Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos, ¿qué? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras, meditaré, Señor, en tus mandamientos, en tu palabra. Eso es meditación. Y tenemos los medios de gracia público, pero para una cuestión de tiempo, no lo voy a desarrollar, pero simplemente voy a leer el título. Dice, medios de gracia público. Primero, congregarse junto para la adoración es el primer medio de gracia público. Segundo medio de gracia, las ordenanzas del Evangelio son el segundo medio de gracia. Tercero, compañerismo con hermanos en Cristo. Es el tercer medio de gracia. Cuarto, oración corporativa o colectiva. Es el cuarto medio de gracia, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, cuando estaban reunidos. Bien. Bueno, en la soberanía de Dios no hay conflicto, amados, entre la fe y el uso de los medios que Él ha designado para obtener lo que Él promete. Como Dios, el Espíritu Santo es libre para actuar cuando, dónde y cómo le plazca, con o sin el uso de los medios. Él es Dios. Él puede convertir una persona como Él quiera. Sin embargo, debemos usar los medios de gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena hacerlo. En obediencia, nosotros usamos los medios de gracia porque Dios así lo quiere. Cuando los medios de gracia están activos en usted, iglesia, podrá ver los resultados sorprendentes en su vida. Crecimiento espiritual, madurez, santidad, gozo, y seremos más como Cristo. Es el gran propósito de Dios el Padre, conformarnos a la imagen de su unigénito Hijo. Es la imagen de Cristo la que nosotros debemos tener. Mientras estas cualidades estén activas en su vida, hermano, incrementarán la comunión con este Dios trino.
activo. Activo debe estar, activa debe estar la iglesia. Si Dios nos ha dado estos medios de gracia, no es simplemente para que los conozcamos, los tengamos ahí guardaditos. La iglesia debe estar activa. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo. Debe notarse eso, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe que me salté algo muy importante? ¿Cómo dejarlo afuera? No, ya voy a llegar ahí, no importa. Bueno, sigamos. Hermano, después de ser regenerados, nacidos de nuevo, Dios le ha placido en su sabiduría dar unos medios para la iglesia. Para que yendo a ellos, observándolos y practicándolos, con fe, el Espíritu Santo obre edificándonos. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La pregunta. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Según Luis Berkhoff, dice que, o él cita 3 medios de gracia: la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Charles Hodge dice que la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, y agrega uno más, la oración. Pero Wayne Grudem, ¿quién está en el seminario? ¿Alguien está en el seminario William Carey? Familiarícese con ese nombre, Wayne Grudem, como Arthur Pym, como otros nombres que quizás se olvide del contenido del libro, pero no se olvida nunca de esos nombres. Wayne Grudem. Grudem dice que está de acuerdo, porque todos están de acuerdo en que el medio más importante es la palabra de Dios. Y cita como primera cosa la predicación de la palabra, el bautismo, la cena del Señor, la oración, la adoración, la disciplina eclesiástica, la ofrenda, la comunión entre los hermanos, el congregarse, la evangelización. Qué lindo. La evangelización y el servicio capacitado por los dones que Dios da para que se sirva el interior de la obra. 11. Cita 11 medios de gracia. Grudem. Grudem dice que no es sabio hacer una lista tan corta. No es sabio limitar los medios de gracia. La lista de Grudem quizás no sea muy exhaustiva, pero sí incluye la mayoría de los medios de gracia a los que los creyentes tienen acceso. Solamente los creyentes pueden tener acceso a esos medios de gracia. Gracia dentro de la comunidad de la iglesia. Y él cita estos 11 medios de gracia, entre los cuales está la evangelización. Por eso hablaba de que esos medios de gracia deben estar activos en la iglesia. O nosotros activos por los medios de gracia. Ahora, todas estas actividades, hermanos, cuando se habla de medios de gracia, se está refiriendo a actividades en el seno de la comunión de la iglesia. No es para todo el mundo, no es para cualquiera. Algunos de ellos, como el estudio de la palabra de Dios, la oración, incluso la adoración, pueden y deben ejercitarse en privado. Lo que llamamos medio de gracia privado. Pero cuidado, hermanos. Estos medios son inútiles. No sirven para nada, ineficaces, y nadie podrá ejercerlo y disfrutarlo a plenitud desligados de pertenecer a una iglesia local.
los medios de gracia los vive la iglesia en comunidad como un cuerpo. Así obra, así es como la iglesia debe estar unidas utilizando estos medios de gracia. Hermanos, si usted ve con detenimiento el listado de los cuales los medios de gracia, por ejemplo, hemos citado a Berkhoff y al de Charles Hodge o el de Grudem, podrá notar que finalmente no hay contradicción entre ellos. Porque aspectos como el bautismo, como la cena, la oración, la adoración, la disciplina eclesiástica, la ofrenda, el congregarse y la evangelización brotan y están instituidas en la bendita palabra de Dios, el principal medio de gracia que la iglesia tiene. Es la palabra de Dios, usado por el Espíritu Santo para nuestra edificación, y de allí brotan todos los demás. No podemos dejar la palabra de Dios bajo ningún punto de vista. Sin que menospreciemos, sin que le minimicemos, pero es de la bendita palabra de Dios que brotan todos estos medios de gracia. Hermano, hago una pregunta a la iglesia. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios. Vivir para su gloria. Si no tiene sentido. Si vivimos solo por vivir y damos gracias a Dios, Dios me ha salvado, ahora Dios me ha salvado, gracias a Dios por eso, ahora me siento a esperar que Él venga según su promesa en San Juan 14, porque el Señor dice en San Juan 14 que Él va a preparar lugar y va a volver para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también estén conmigo. ¿Lo creemos por fe? Claro que sí. Nos gozamos por esa fe, nos gozamos por esa promesa es verdadera. Jesús va a cumplir con su palabra, claro que sí, porque Él es digno de confianza, porque la palabra de Dios es lo que me garantiza que mi Jesús, Él murió, resucitó, subió al cielo, está intercediendo por la iglesia, pero también va a volver a buscar su iglesia y nos llena de gozo eso. Él lo ha prometido y yo lo creo, usted lo cree por la fe de Cristo. Él no miente, Él va a volver. Pero, ¿y en el mientras tanto? En el mientras tanto, Dios te ha salvado, Dios te ha llamado, un llamamiento eficaz, levantado ese muerto. Ahora estamos vivos. Observamos los medios de gracia. Tenemos herramientas, tenemos recursos. ¿Y qué hacemos con eso? Porque ¿cómo entendemos nosotros que vivimos para la gloria de Dios? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo Dios va a ser glorificado si nosotros como creyentes, ya capacitados por Dios mismo, estamos ahí estancados, acomodados, observando a nuestro alrededor tanta ignorancia, tanta superstición, tanto engaño, tantos muertos espirituales, como nosotros estábamos ahí también? ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para estudiar, más seminario, más seminario y más seminario. Y es bueno eso, es necesario todo eso. Eso es lo que me da a mí sabiduría por el conocimiento. Me capacita Dios con esos medios, por la palabra y por los hombres que Dios usa para que conozcamos más y más de Dios.
y cómo también aprender a evangelizar. Qué lindo, el pastor nos ha enseñado a evangelizar, estoy aprendiendo, pero ¿y? ¿Usas esos medios? ¿Evangelizas? Podría estar un pariente tuyo ahí en esa silla vacía, un vecino. No nos pide de que crucemos la frontera para a la China o por ahí o a la India para evangelizar, como lo hizo, gracias a Dios, William Carey. Pero qué onda con mi vecino, y cada vez está peor. O mi pariente, sin ir más lejos, en la propia casa. Hablas de Cristo, porque debemos evangelizar, comenzando desde nuestra propia familia. El fin principal, según el Catecismo Menor de Westminster, del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese gozo, ya desde acá, desde que somos convertidos, regenerados, ya empezamos a tener ese gozo en nuestra alma y será eterno, eterno. Pero no debemos estar inactivos. Miremos lo que dice 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. Hablamos de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. Todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 6:20, retroceda, 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios, porque habéis sido comprados por un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos entender esto, amados hermanos, que hemos sido llamados, gracias a Dios, para que formemos parte de su pueblo como hijos de Dios, pero también como siervos de Dios. Dios nos ha llamado a servirlo. Como dijimos hace rato, Dios no necesita de los medios, ni siquiera necesita de nosotros, de ninguno de nosotros. Por más capacitados que estemos, por más sabiduría que tengamos, por más elocuentes que seamos en la palabra, por más conocedores de la palabra, por más cancheros que seamos para evangelizar, Dios no nos necesita. Él puede salvar a su pueblo, a los escogidos. Él los puede salvar y reunirlos a todos con el poder, con su poder. Pero nos da el privilegio de ser colaboradores. Es un privilegio para nosotros. ¿Vas a ser salvo, iglesia? Claro que sí, pero piensa en las coronas. Piensa en lo que vas a recibir también, porque es promesa de Dios. ¿Vas a ser salvo? ¿Vas a entrar a la gloria? Claro que sí, yo lo creo. Pero también creo que hay coronas, porque la palabra lo dice. Hay recompensas por la gracia de Dios allá en la Nueva Jerusalén. No logramos dimensionar cómo será eso con nuestra mente tan finita dentro de este cuerpo. Pero lo debemos creer por fe, si el Señor lo promete, si Él nos manda a evangelizar, si Él promete a los siervos que vamos a tener
recompensas. Entonces vamos por eso, amados hermanos. Por supuesto no vamos a ir solo por eso, porque Dios ha prometido y voy por... Pero es que yo pienso que el creyente, hermanos, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, como dice Jeremías, no puedo callar. Hay algo adentro, un fuego que me impulsa a hablar del Dios que me salvó. Vaya que tenía, diríamos, la excusa el apóstol Pablo para callar, para después, no, si es así, no me conviene seguir porque arrastrado, machucado, puesto en la cárcel, casi me matan. No me voy a hacer matar. No, hermano. Eso es conversión y eso es convicción de que Dios existe, que es real, porque ha transformado mi vida, porque me ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a callar? Sí, cuando leemos, y los invito a leer otra vez Efesios capítulo 2. No debemos descuidar este medio de gracia que es la evangelización, amados hermanos. Leamos capítulo 2, desde el principio, desde el versículo 1. Efesios 2. Cambie el él con ese acento en la E por Jesús, que suena muy, muy lindo. Y Jesús os dio, ¿qué? A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, escuche, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, es un presente continuo, ahora operan los hijos de desobediencia. ¿Por qué digo un presente continuo? Porque ¿qué pasa con ese espíritu? ¿Todavía existe o ya no está? ¿Ya fue lanzado al lago de fuego y azufre? Todavía no. Satanás está vivo. Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros estábamos del otro lado. Piense, ¿dónde está tu familia, tus parientes? ¿Dónde está? ¿En el reino de Dios? ¿En Cristo? Algunos de ellos. Si todos ellos son creyentes y muestran que han sido regenerados, hay evidencia de eso, gracias a Dios por eso. Entonces vamos juntos a servir al Señor. Pero si no, escuche, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros, dice Pablo, se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, gente, yo pienso en esas personas que están como yo estaba, que viven como yo vivía, supersticiosos, creyendo en cualquier cosa, autoengañados, creyendo que porque creer en Dios o porque van a misa o porque hacen X cosas o aún porque leen el Evangelio, son salvos. A nosotros Dios nos ha capacitado y nos ha dado sabiduría, entendimiento de estas cosas para que nosotros compartamos el Evangelio. Porque fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios mismo nos da la capacidad de poder oír. Entonces, amados hermanos, la evangelización también está incluida en los medios de gracia, según Gruden, yo lo creo. Y debemos entonces glorificar a Dios, sirviendo a Dios, hablando de Él. Creemos en el Evangelio, vivamos el Evangelio, compartamos el Evangelio. Es poder de Dios. No, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo Pablo se iba a avergonzar del Evangelio? ¿Quién se avergüenza del Evangelio cuando ha sido convertido por el Señor? Nadie, ¿no? Entonces, ahí andábamos todos, dice Pablo. Así éramos, así vivíamos, conforme a nuestros pensamientos, porque éramos ignorantes de la palabra de Dios. Pero cuando vino la palabra de Dios, la ignorancia se fue. ¿Cuándo se va la ignorancia? Cuando viene el conocimiento. Conocerás
la verdad. La verdad te hará libre. Ahora eres libre. Ya no eres esclavo del pecado. Entonces, disfrutemos esa libertad en Cristo. Pero no para vivir. Vamos a Pedro. No tengo idea del tiempo, pero vamos a Pedro, segunda de Pedro. Tenemos eternidad, ¿no? Sí, es cierto, cierto. Así que no hay apuro. No hay apuro. Pedro, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Me encanta lo que dice Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si hacéis estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo acá la palabra de Dios a través de Pedro, no quiere una iglesia que esté ociosa, no quiere una iglesia inactiva, no quiere una iglesia dormida. Quiero una iglesia que esté haciendo esto, añadiendo aquello, añadiendo esto y esto. Sabiduría, busque sabiduría, pídale a Dios porque Él la da gratuitamente, en fin. No debemos estar ociosos, porque si estamos ociosos no veremos los frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay preciosas herramientas, amados hermanos, seminario William Carey, seminario interno, reuniones, Zoom, presencial. Cuán bueno que es Dios, que a través de todos esos medios, usando Dios a los siervos del Señor, nosotros tenemos que aprender y conocer más y más de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, siguiendo con Pedro, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. No está hablando que vas a perder la salvación, pero quiero una iglesia activa. No quiero que estén ociosos. Quiero una iglesia viva, activa, compartiendo el Evangelio. Leyendo, estudiando, preparándote. Hay iglesias que por ahí dicen, yo no preparo ningún sermón, no voy a andar con todos estos papeles, todos esos machetes. Yo subo directamente y el Espíritu es el que va a hablar por mí. Vagos, ociosos, diría Pedro, ¿no? No, nosotros somos los que tenemos que prepararnos, capacitarnos, estudiar. El Espíritu Santo trae a memoria la palabra, pero la palabra debe ser mi alimento diario. Yo tengo que introducirme la palabra, tengo que leer la palabra, no se olvide, tengo que leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra. Entonces el Espíritu Santo, cuando llegue el momento, hasta usted se va a sorprender. Una palabra vino a mi mente, es Dios, es el Espíritu Santo, y le pude hablar a X persona, fulano o a fulana, porque me acordé de esa palabra. Es Dios, hermano, es Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos usa, es el Espíritu Santo el que nos da las oportunidades
nos da la sabiduría y nos da la fe para creer en Él. Gracias a Dios por estos medios de gracia que el Señor ha dejado para su iglesia. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amado Dios. Gracias, Señor. Cuán bueno eres tú, mi Padre. Cuán bueno eres, mi Señor. Gracias queremos darte, Dios. Gracias, Señor, por usar nuestras vidas, Padre. Danos siempre oportunidades allá afuera, Señor. Oportunidades para compartir el Evangelio. Danos la sabiduría que proviene de ti, Padre eterno. Tu palabra dice, Señor, que si me falta sabiduría, la pida a ti porque tú la das, gratuitamente la das. Y claro que necesitamos sabiduría, Señor, más y más sabiduría, entendimiento, comprensión del Evangelio, facilidad de palabras para poder hablar, oportunidades que el Señor nos dé para compartir la palabra. Gracias, Señor. Qué privilegio es para nosotros como iglesia poder tener el conocimiento de la sana doctrina. Entonces, Señor, no podemos estar quietos, no podemos estar dormidos. Debemos levantarnos en esa fe y en ese conocimiento y llevar el Evangelio. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Porque hemos entendido, Padre, que el fin principal del hombre es vivir para la gloria del Dios que nos salvó. Gracias por la iglesia, Señor. Señor, bendice a aquellos hermanos, parte de la iglesia del Señor, que están en este momento imposibilitados de levantarse, que les falta las fuerzas o quizás sanidad en su cuerpo. Señor, ayúdalos, Padre. Concédeles sanidad, Señor, a los hermanos que están enfermos, tus siervos. Concédeles sanidad, concédeles fortaleza a sus vidas. Ayúdalos, Padre amado. Tantos hermanos, no solamente de esta iglesia local a los cuales conocemos, sino que hay hijos de Dios por toda esta tierra. Algunos que están siendo perseguidos, maltratados, humillados, sacrificados. Otros que están ahí en guerra. Señor, ayúdalos para que esa fe que ya el Señor Jesucristo nos ha dado no falte, sino que puedan por la fe perseverar, buscando más y más de tu presencia en medio de las dificultades, aún a pesar de los problemas, de las luchas, a pesar de que el enemigo, Satanás, como león rugiente, se levanta buscando a quien devorar. Señor, ayúdanos para que esa fe no falte en nosotros, sino que por esa fe podamos perseverar, alabando, glorificando, exaltando y sirviendo al Dios de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amada iglesia.